Préstame la lista, para mirar los que estamos. Entonces dice que Arango Gómez y Milena, ¿no? Jenny está ahí en la Casa Verde. Casa Verde. Cardona vas con Lady Vanessa. No, el bombero también es que está en Casa Verde. Y no, hacer el reclamo. Hacer todo reclamo. Y ahora hay jefes ya dicho. ¿No? ¿Qué dice Alfredo Roja? Acá. Ayer, ¿qué pasó, hijo? Ahí. No pude venir, profe. No pude llegar. Entonces me conecté virtual. Fernández Porro y Juni Paola. ¿Quién es? Juli Paola, la señora. Con el señor Lozano Gómez Elvin. Ahí. Edwin, ya viene Carlito. El Moreno. Montoya Reyes Camilo. Aquí el presente. Muñoz Hernández Luis Alfonso. Muñoz Hernández. O sea, no está. Rico Oscar Javier. Está en casita de Peleando. Buenas. Hola, doctora Liliana, ¿cómo va? Hola, Liliana. Sancha Vázquez Paipa, Ana María. Siga, doctora. ¿No está Ana María? No, Bueno, no ha llegado bien. sí, entonces no se necesita trabajar. ¿Cómo van los grupos? Y los virtuales, ¿no? ¿Y los virtuales? Y los ya no los pero no los legalizas. Entonces están Nosotros no tenemos una versión de tarjeta indicada cuánto debemos pagar. Debemos el derecho de pago. La autora tiene un informe ya pagó, va a legalizar. Sí. Mañana tengo otro precisamente y no Ya sé. legalizó. Pero yo me voy a ir y no puedo o sea, no puede ser que de una. pero de qué vaya a acabar. Sobre el sustentado, no creo. Pues ya te va. No, es que en esa reunión claramente es una comisión de 200 trabajos. Y si la pensamos, pero para que ella no necesite y pueda realizar todos la copa. bueno, Gabriel, ¿ella es ese computador que lo pasas para acá o qué? ¿Me han fallado o qué? ¿Para qué la batería?
No, sí, tendría que la otra hora a la segunda hora. Listo, vale. Bueno, jóvenes, entonces la clase anterior quedamos en qué? Quedamos en qué, de esta duda en qué quedamos. Ya vimos estos antecedentes, Camilo. ¿En esa? Sí. Ni miró. Sí, porque no, yo no sé qué van a esa porque iba a seguir, porque está creo que la cuarta. Sí, la cuarta sí está. No, la 7. Ah, bueno, pues empezamos en la 4. Y usted sí que había dicho que iba a llegar hasta la 21, que era el delito De agresión. Crimen de agresión. Agresión ya lo mismo, genocidio. Pero no hemos visto los antecedentes del la Corte Penal no, Internacional. Póngale cuidado, hijos. Dentro de los antecedentes de la Corte Penal Internacional, por supuesto que están todos los tribunales ad hoc de posguerra. Es cierto que el compañero la vez pasada que vino, hace 3 clases que vino, nos dio una explicación sobre eso, sobre el tribunal ad hoc de posguerra, y también están, por supuesto, los tribunales convencionales de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad. Entonces, devuélvete una, por favor. Devuélvete una. Bueno, entonces hubo un primer proyecto que este primer proyecto es de 1872. Aquí como tenemos que hay un primer proyecto del Tribunal Penal Internacional que fue creado lo presentó un señor Gustavo Moiner, que es el fundador del CICR. Ustedes saben que el CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? El Comité Internacional de la Cruz Roja. Y este señor, con otro fulano que se llamó Henry Dunant. Y otros 3 mechudos que eran el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, el señor Gustavo Moya fue el que presentó el primer proyecto, pero ese primer proyecto se presentó en 1872. En 1872. ¿Qué pretendía? Pues vender la idea con ese proyecto que debería haber un tribunal penal internacional. Muy pequeñito para mí. ¿Señor? Está muy pequeñito para mí. La arrogancia siempre, ¿no? Y entonces, este señor, recuerden ustedes que en la fundación del CICR está. Me toca hacerme aquí porque para darle la espalda al señor Bomberil, porque es usted quiere lo regañó. Hágase con la casa. Tranquilo, doctor. Hágale, sí, hágale. Es que Tranquilo, Respalde no en la espalda. Sí, es para sentado. no se haga un gesto o algo. Tranquilo, doctor. Entonces yo hago así, agarra así. Pero la idea era que la gente quedara como aquí fuera. Entonces póngale cuidado. Este en 1872, este fulano que se llama Gustavo Moya presenta ese proyecto. Él era compañero de Henry Dunant. Henry Dunant era un señor ginebrino, ¿no? De Suiza. Usted debe saber de eso. Porque me imagino que los bomberos han estudiado temas de VIH y también de Ginebra. Entonces, Henry Dunant era un comerciante ginebrino que fue al norte de Italia y allí en un lugar que se llama Solferino vio un enfrentamiento entre 2 ejércitos de la época. Y entonces él estuvo observando y vio muchas cosas para decirle que eso fundaba el CICR y que eso motivó a que se presentara un tema de Corte Penal Internacional. Entonces, él ve allá y escribió un libro que se llamó Recuerdos de Solferino, en una región que se llama Lombardía, en el norte de Italia. Bueno, escribió ese libro que se llama
Recuerdos de Sol Felino que todavía existe por allí, si lo pueden leer si lo quisieran, que está en internet. Y ahí narra todas las circunstancias que se dan en este tipo de conflicto armado. Y de allí surge la idea de crear el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se diferencia de la Cruz Roja Internacional, que la última, la Cruz Roja Internacional, actúa en situaciones de desastre fuera del conflicto. Y el CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja, actúa dentro del escenario de conflicto, pero como un organismo de tipo neutral, para prestar ayuda, asistencia humanitaria. Entonces, este señor que se llama Gustavo Moinera era compañero del señor Henry Durán y presenta ese proyecto que no tuvo mayor acogida en ese momento, como que el palo no estaba para cucharas. Así de sencillo. Y desde ese año 1872 que yo escribí allá, se pasa como sin mayores ejercicios al respecto de pensar en un Tribunal Penal Internacional hasta que viene la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, si en la Primera Guerra Mundial hubo problemas complicados, ¿cuántos muertos hubo en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuándo empezó y cuándo terminó la Primera Guerra Mundial? En 1918. Terminó, ¿cierto? ¿Y cuándo empezó? En 1914. Fueron 4 años. 4 años y esa Primera Guerra Mundial, pues culminó con el Pacto de Versalles. El Tratado de Versalles. Sí, el pacto es un convenio, tratado. No lo corregía. ¿Sí? No, está bien, pero yo quiero para que se llame convenio, que enriquezca su léxico, que convenio, tratado, pacto, son acepciones de lo mismo. ¿Sí? Solo que, digamos que el derecho, la Convención de Viena 69 habla de tratado internacional. Entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial, pues hay un poco de muertos en esa, digamos, se revisa y muchos muertos hubo en eso. ¿Cuántos? 7, 8 millones. Miren ahí el muerto de internet. ¿Cuántos muertos hubo en la Primera Guerra Mundial? ¿80.000, 80.000? No, fueron millones, como 7, 8, 10 millones. Entre 15 y 22, dice. En la Primera Guerra Mundial, mucho, ¿cierto? Pues usted tal vez, o no sé quién nos dijo que en la Segunda Guerra Mundial hubo mucho más. No, menos. No, Segunda Guerra Mundial, a ver, es mucho más. Claro, porque ya había avanzado más la tecnología, y los ataques indiscriminados, las bombas atómicas y demás. Pero Chile y la guerra. Dice que aproximadamente 75 millones. Eso, usted dijo eso. Doctor, ese comité internacional de la Cruz Roja, cuando estaba no en hacinamiento, sino cuando estaban en los campos de concentración que estaban allá en Alemania, ellos quedaron una vez en ir a visitarlos, ¿no? Lo que pasa es que la guerra tiene, como es un organismo de tipo neutral, no es bélico, ellos no pueden ejercer actos de hostilidad. Ellos lo que hacen es valoración de la escena en el momento que estaban en la guerra. Bueno, se mantiene la parte. Prestan ayuda humanitaria, porque eso fue lo que yo me dijo, habrá alguien, de hecho se podrán organizar en tiempo de paz grupos de socorro que puedan ayudar a estas personas que quedan víctimas de los efectos de la guerra. Ejemplo, literalmente con Ucrania. Ahora hay estuvimos precisamente con el Cruz Roja y lo que vamos a hacer es una concentración de acá. Se va a hacer un PMU para concentración internacional para saber que se van a llevar. Ese es el grupo que dice el doctor. Mire, hijo, mire, este es un diccionario, es el diccionario internacional, nada más para que mires ahí el Comité Internacional de la También usan la plataforma. Sí, por supuesto, pero digamos que ese que tenemos allá en la mano. Entonces ellos no pueden buscar ahí Comité Internacional de la Cruz Roja, búsquelo por ser como un diccionario. Comité Internacional de la Cruz Roja, y ahí le va a decir qué hacen, pero ellos no pueden ejercer actos de hostilidad, son un organismo de tipo neutral, que se distinguen por el símbolo protector, que es el de la media luna roja, el dragón rojo o el diamante o cristal rojo, o la Cruz Roja.
Entonces, ellos lo que van es allá y revisan las condiciones, pero además de denunciar y prestar la ayuda humanitaria, no pueden por la fuerza quitar a las personas. ¿Qué dice el Comité Internacional de la Cruz Roja? No lo ubicaba. Cometido de la población. Comité. Sí. Bueno, pues que usted busca, entonces, ¿qué es lo que se ve? Que culminada la Segunda Guerra Mundial en el año 45, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, entonces se crea pues, la Cruz Roja en el año 45, ¿no? Y en el año 48, la Asamblea General, recuerde que la Naciones Unidas tiene varios órganos, uno de ellos, eso está en el artículo 7º de la Carta de San Francisco, uno de ellos es la Asamblea General, que es el máximo organismo de las Naciones Unidas. Entonces, la Asamblea General se comunica con la Comisión de Derecho Internacional para que mire la posibilidad de crear un organismo judicial internacional encargado de juzgar a las personas que sean acusadas de genocidio y otros delitos, ¿no? Solo lo que dice la Cruz Roja, porque somos una organización independiente y neutral Sí. que tiene el contenido de prestar protección, asistencia humanitaria a las personas afectadas por conflictos armados y por otras situaciones de violencia. De violencia en los escenarios de los conflictos. Diferente es la Cruz Roja, que es en situaciones de desastre y eso. Pero el 6C es específicamente para situaciones de conflicto armado, porque así lo planteó Henry Dunant y el señor Moyna en el libro de ese, Recuerdos de Solferino, se llama así, que se basó en lo que es lo que se llama en Lombardía. Entonces, le encarga a esa comisión que se haga un organismo de ese tipo. Y desde el año 48, no recuerdo ahí, se pueden hacer como ahí para poder, porque este señor me hizo voltear el cuadro, con la casa. Yo le doy una pastilla. Eso, perfecto. Entonces, desde el año 48, que fue 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, se presentó el proyecto hasta en 1994. Y ese proyecto lo examinaron, nombraron un comité especial y lo examinaron en 1995. Y en 1996 fue que se decidió hacer la conferencia internacional en Roma, Italia. Por eso se llama Estatuto de Roma. Normalmente los tratados tienen el nombre de la ciudad donde se suscriben. Por ejemplo, el Pacto de San José, porque fue San José de Costa Rica que se hizo. Estatuto de Roma, porque fue en Roma. Entonces, ¿dónde se realizó la conferencia diplomática de plenipotenciarios? ¿Qué es un plenipotenciario? No, piensen, denle una oportunidad a todo lo que han aprendido. No digan de una vez no. No piensen que el cerebro les arroja, existe una lombriz. Plenipotenciario, Convención de Viena de 1969. Hija, busque ahí tú. Convención de Viena del 69, busque plenipotenciario. Todo está escrito, no necesito uno inventarse nada, saber en dónde está, pero tú ibas a decirnos que es un plenipotenciario. Escuchemos a Camilo. No sé. Plenipotenciario. ¿Se arrepintió? No, pues estamos en la que Convención de Viena del 69, plenipotenciario. mencionó a vivir en algo pleno, una Plenos poderes. Representante diplomático o agente especial que cuenta con plenos poderes sobre Ese es- el jefe de su jefe para negociar, firmar tratados o cumplir misiones oficiales en nombre de su país. Eso. Entonces, el presidente de la República, el señor Pedro, le dice al compañero: necesito que me represente con plenos poderes, entonces tú haces negocios, haces así. Por eso se llama plenipotenciario. O sea, los que se reunieron allí a discutir en el año 96 en Roma el proyecto que se ha presentado,
eran plenipotenciarios y se hizo en la ciudad de Roma. Pasa la ayuda, por favor. Y entonces, ya en el año 98, es que se hace la discusión y se vota el asunto. En el 98. Ahí hay un tema que yo quiero mostrarles, que tengo por aquí anotado, que participaron los integrantes de Naciones Unidas. Recuerden que la Corte Penal Internacional es un órgano adscrito a Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas. 120 votos a favor, pero sí me adhiero, ¿cierto? No es me adhiero porque el término adherir en derecho de resultados es otra cosa, pero votaron a favor. 7 en contra y 20 abstenciones. Y se estudió el Estatuto de Roma, que es el que estamos allá mirando, y el que miramos anoche sobre el clima de agresión y todo eso. Y miren ustedes, eso fue en julio del 98. Y los tratados tienen un momento que es el de vigor del tratado. Vigor. ¿Qué es el vigor del tratado? Convención de Viena del 69, vigor del tratado. Hija, ¿ya está buscando qué? La convención. Sí, pero ¿qué estaba buscando? Plenipotenciario. Ya lo dijeron, no la busqué. Vigor del tratado. ¿Sí? 1969. Convención de Viena del 69 y está la Convención de Viena de 1986. Ustedes saben, la del 69 ¿de qué trata? Tratados entre Estados. La Convención de Viena del 69, 69 86. Ustedes vieron Derecho Internacional Público. La del 86, tratados entre Estados y organizaciones internacionales. Vigor del tratado. Entonces decimos, hay que diferenciar la firma del vigor. El tratado, convención, el tratado tiene un momento en que se firma. Y después de la firma viene el vigor. ¿Qué es el vigor? La firma es cuando los estados, los plenipotenciarios, los representantes de los estados dicen, sí, yo estoy de acuerdo y firman en cualquier parte del texto. Eso se llama firma del referéndum. Firma, listo. Entonces, pero no necesariamente con la firma entra en vigor el tratado. ¿Por qué? Porque viene a continuación un trámite que es el de ratificación. Ratificación. Entonces pregunto también a la Convención de Viena del 69, ¿qué es la ratificación? Ya le dije que es el vigor. Ahora, ¿qué es la ratificación? La aceptación. Y adicionalmente, ¿qué es la adhesión? Entonces escuchemos a Camilo, el internacionalista Camilo. La ratificación es cuando el Estado. Entonces, primero, la firma es en el texto del tratado ponerle una firma en cualquier parte, que se llama firma o referéndum. Hay algunos tratados que con la firma entran en vigor, sobre todo los tratados, los bilaterales, entran en vigor con la firma. Estados, Colombia y Venezuela firmaron, entró en vigor. ¿Sí? Pero los multilaterales, como este Estatuto de Roma, no entran en vigor con la firma, porque se estableció que debían haber 60 ratificaciones, es lo que dice allí. Ahí más adelante, 60, ¿no? 60 ratificaciones. Entonces, ¿qué es la ratificación? Cuando el Estado acepta ser parte del tratado. Lo acepta con eso, con la firma. Y la ratificación es la entrega definitiva del consentimiento. Entrega definitiva del consentimiento. Y en este momento puede, señor, el presidente de la República, siempre que ratificará el Congreso. En el artículo 93, que habla de ratificado por el Congreso, no es cierto. El que ratifica es el presidente. Y en este momento de la ratificación o entrega definitiva del documento, ¿cómo se hace la ratificación?
que el Estado lo revisa, le coloca, suponga que sea el tratado, le coloca las reservas o declaraciones interpretativas y lo pasa a los demás estados a través de la Secretaría del Tratado, que es la Secretaría de Naciones Unidas. Entonces lo entrega, esa es la ratificación. Este Estatuto de Roma no admite reservas. Si quieren, alguien busque el Estatuto de Roma y verán que ese Estatuto de Roma no admite reservas. Eso está en el artículo 124. El artículo 126. Está la ratificación y el 124 que no admite reservas. Listo. Entonces, esa es la ratificación. El Estado colombiano suponga que el Estado colombiano ratificó, entregó de manera definitiva el consentimiento, pero el tratado todavía no es exigible. ¿Por qué? Porque el mismo tratado, el Estatuto de Roma, estableció que para que entrara en vigor deberían haber 60 estados, es decir, 60 ratificaciones, es decir, y Colombia fue una, pero súmele 59 más para que lleguen a 60, y cuando se cumple ese número de 60 ratificaciones, el tratado entra en. ¿Y qué es el vigor del tratado? La vigencia. El momento, sí, mutatis mutandis, podría aspirarse a la vigencia de la ley a nivel interno, pero allá se le llama vigor. ¿Sí? Entonces, es cuando el Estado se hace exigir el tratado, pero no se hace exigible su cumplimiento. Y aparece la obligación de cumplir. Pacta sunt servanda. Aparece la obligación de cumplir por el vigor del tratado. ¿Está claro hasta ahí? ¿No encontró nada ahí? Del artículo 124. Sí, que dice 124. Sí, el Estatuto de Roma. Dice, disposiciones de transición. Sí. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 12, un Estado, al hacerse parte en el presente estatuto, podrá declarar que durante un periodo de 7 años, contando a partir de la fecha en que el estatuto entre en vigor, a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por subnacionales o en su territorio. La declaración formulada de conformidad en el presente artículo podrá ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo será considerado en la conferencia de revisión que se convoque de conformidad con el párrafo 1 del artículo 123. ¿Y qué dice el 126? No, ¿qué dice el 126? Dice, entrada en vigor. El presente estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al 60º día a partir de la fecha que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 60º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente estatuto o se adhiera a él después de que se ha depositado el 60º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al 60º día a partir de la fecha en la que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Entonces, hay un artículo ahí, más adelante, el 126, ¿sí? Que dice reservas y que dice que no admite reservas. Ese 126, vaya buscándolo ahí, que dice no admite reservas. El artículo 126 es el que establece las condiciones de vigor, es decir, las 60 ratificaciones que se cumplieron el 11 de abril de 2002. 11 de abril de 2002. ¿Qué dice el 120? ¿Qué dice el 120? Listo. Artículo 120. No se admitirán reservas al presente estatuto. ¿Ya? Sí. Eso dice. Ahí está bien.
Entonces, ¿qué es una reserva? Una prohibición, no. La reserva es. Piensen todos, además de Camilo. ¿Qué es una reserva? La niña que tiene la Convención de Viena del 69, busque, de todas las que ha buscado, busque que. Es que yo la busco y cuando ya eso ya lo está diciendo yo. Entonces busque, si yo la espero, busque la Convención de Viena, eso sí, reserva. Entonces, Una prohibición que se tiene para que no entrega la información a todo el mundo, ¿no? no, una reserva, aparte de que ella lo lea, es una manifestación unilateral de un Estado que va a ser parte de un tratado mediante la cual condiciona o suspende de manera permanente o transitoria una norma del tratado que va a firmar. Estoy parafraseándolo porque ahorita ella lo va a iluminar con la Convención de Viena del 69. Porque cada rato yo le digo la Convención de Viena del 69 y aquí se estremece. No es porque yo tengo una afiliación con el 69, sino que la Convención de Viena del año 69 es el estatuto, es el derecho de los tratados. Ahí dice cómo se hace un tratado, qué elementos tiene un tratado, cómo desaparece un tratado. Convención de Viena del 69. Por eso yo siempre digo, ¿qué es el rigor? Búsquenlo en la Convención de Viena del 69. ¿Qué es una reserva? Entonces la compañera encontró que la reserva es que Desde el tratado dice la formulación de las reservas. Un Estado podrá formular una reserva en el momento en que ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse al mismo, a menos que la reserva esté prohibida por el tratado, que el tratado disponga que únicamente puedan hacerse determinadas reservas entre los cuales no figure la reserva que se trate, y sé que entre los casos no previstos en los apartados de la reserva sea incompatible con el objeto del Estado. que haga inaplicable, el tratado, por ejemplo, dice una reserva, no acepto la competencia de la Corte, pero es para que ya no está ahí. No es tanto reserva, no se aplica porque hace inaplicable el tratado, ¿no? Porque el tratado es por la competencia de la Corte. ¿Sí? Entonces, lo que dice la compañera de la Convención de Viena del 69, que Colombia es parte, simplemente mejorando lo que dijo Camilo, es una manifestación unilateral del Estado que ha firmado el tratado, o que va a ratificar el tratado, o que va a adherir al tratado, donde dice, mire, frente a este norma, este artículo convencional, yo no me someto, no lo admito. O lo admito de cierta manera. Por ejemplo, si usted entiende genocidio así, entonces le comunica a todos que ratifica, pero con esa reserva, ¿sí? O dice, pero esto lo vamos a hacer, yo lo entiendo así durante 3 años. La reserva se puede retirar en cualquier momento, el que lo haya planteado. Este Estatuto de Roma, como lo dijo el compañero, del artículo 120, no admite reservas. Pero resulta que está el artículo 124, que es el que dice que a pesar de que no admite reservas, hay la posibilidad de hacer una manifestación sobre la competencia de la Corte. Y entonces, en ese 124, admite, para ese momento ya pasó a la historia, pero tuvo una influencia frente a los países que establecieron esa disposición transitoria. Digo, mire, los estados pueden suspender la competencia de la Corte Penal Internacional respecto a los crímenes de guerra. Y eso podrá ser hasta 7 años. Pudiendo retirar la reserva, o esa reserva no, sino esa disposición transitoria cuando lo considere desde esos 7 años. Adivinen ustedes qué Estado acudió a esa disposición transitoria del 124. Ya lo leemos, tú lo lees. 124, sí, pero el 124 no habla de reserva. ¿Qué habla, no? ¿Qué dice? Disposición de transición. Eso es lo que estoy diciendo de esa disposición transitoria, por eso estoy haciendo la diferencia entre reserva y disposición transitoria. Por eso dije, no obstante que el 120 diga que no admite reservas, existe un caso particular sobre una disposición transitoria del 124 que permite suspender la competencia de la Corte Penal Internacional respecto a crímenes de
de guerra por 7 años, ¿sí? Léelo, por favor. El 124 Sí, el 124. dice disposición de transición. No obstante, lo expuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 12, un Estado, al hacerse parte en el proceso, en el presente estatuto podrá declarar que durante un periodo de 7 años contados a partir de la fecha en que el estatuto entró en vigor, a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8, cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. La declaración fundamental formulada de conformidad con el presente artículo podrá ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo será considerado en la conferencia de revisión que se convoque en conformidad con el párrafo 1 del artículo 123. ¿Qué dice el artículo 12? El 12. Bueno, pero mientras tanto que le el artículo 12 allí, porque al devolverse hasta el 12, pues se demora un momento, hijos. ¿Qué estados se acogieron a esa disposición transitoria? Colombia. El 12. Dice el 12. Dice condiciones previas para el ejercicio de la competencia. Sí. Primero, el Estado que pasa a ser parte en el presente estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el artículo 5. Segundo, en el caso de los apartados A o C del artículo 13, la Corte podrá ejercer su competencia si uno o varios estados siguientes son parte en el presente estatuto o han aceptado la competencia de la Corte de conformidad con el párrafo 3. Otro, el Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o si el crimen se hubiera cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula del buque o la aeronave. Sí, recuerden que la matrícula del buque le da la nacionalidad a ese buque. Y si ocurre dentro del buque una conducta criminal, por supuesto que lo debe regir es la ley de la bandera. Sí, es sencillo. Pero si es la ley de la bandera, si el buque tiene su bandera y está en territorio de un estado más territorial, se rige por la ley del mar territorial. Eso que yo le digo que determina la bandera, la jurisdicción, cuando se está en alta mar, que no hay conflicto de soberanía. Pero ¿qué es lo que dice, de lo que está leyendo el compañero esencialmente? Es las condiciones de competencia, de ejercicio de la competencia de la Corte frente a los crímenes establecidos en el artículo 5. Entonces, el 124, ¿qué es lo que hace? Le dice, mire, pero puede suspender por 7 años. Para el año, el vigor se dio en abril de 2002. ¿Quién estaba el presidente en 2002? Pero antes estaba Pastrana. Presidente Pastrana. Entonces el presidente Pastrana utilizó esa norma transitoria del 124, a pesar de que no existe reserva, y suspendió, al ratificar, suspendió la competencia de la Corte respecto de crímenes de guerra por 7 años. Por eso es que, no sé si ustedes todos son muy jóvenes. Recuerden que el Estatuto de Roma ya estaba vigente para todo el mundo, pero aquí empezaron a decir va a entrar en vigor el Estatuto de Roma, pero era porque se estaba venciendo los 7 años que establecía esta norma transitoria. Entonces, vigor del tratado, se debe cumplir las condiciones que trae el Estatuto de las 60 ratificaciones, pero resulta que un Estado no clasificó entre esas 60, no firmó ni clasificó dentro de esas 60 ratificaciones. ¿Qué otro camino le queda? La adhesión. Después, busque ahí en la Convención de Viena del 69, hija, la adhesión. El Estado que va a adherir no debió, O sea que no firmó. no tienen derecho a reserva, el Estado. Ninguno tiene derecho a reserva, porque el Estatuto dice que no tiene derecho a reserva. Pero es que en este caso, de la ratificación, se firmó y nunca ratificó. Pero hay un Estado que permaneció ajeno a todo ese proceso, ni firmó ni ratificó, pero luego se antojó. Entonces, ¿qué debe hacer? Acudir a la adhesión.
Decir, ustedes están en un tan rico, ¿será que yo puedo? Eso se llama se pega. ¿Qué es adherirse? Pegarse. ¿Señor? Como los contratos de adhesión. Contrato de adhesión está escrito, las cláusulas no tienen discusión y yo ya me pego y me tengo que aceptarlo como bien. En ese caso más o menos es lo mismo, pero ellos sí pueden, al adherir, si hubiese reserva, no la hay en este caso, está hablando de derecho internacional. Cuando va a adherir, pudiera establecer reservas si lo permite el tratado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la adhesión? Señor. Claro, si no, no habría la posibilidad. Otra cosa que dice Gabriel, no debe olvidar, profesor, que la adhesión solo tiene la posibilidad de contratos de tipo abierto. En los cerrados no. Si no le dan con la puerta, ustedes están ahí tan ricos, yo puedo decir están. No, usted no puede, no se sabe. Más o menos, ¿sí? Porque el tratado internacional es cerrado. Solo la adhesión se admite en tratados de tipo abierto. Y entonces, en consecuencia, los tratados abiertos son los que permiten la adhesión de otros. ¿Qué dice la adhesión? La presente convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado perteneciente a una de las categorías mencionadas en el artículo 81. Los instrumentos de adhesión se depositarán en el poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Y el 81 dice la firma. La presente convención estará abierta a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado o del Organismo Internacional de Energía Atómica. Mire usted que ahí habla de firma, que no es ratificación. ¿Sí? Pudieron haberlo firmado muchos, pero nunca entrará en vigor para la persona, para el Estado, para el personaje internacional, si no lo ratifica o si no adhiere. Bien, entonces, hecha esa explicación que espero haya quedado clara, la ratificación del Tratado número 60 se dio el 11 de abril de 2002. Y entonces, si eso se dio en esa fecha, ¿cuándo entró en vigor el tratado? 7 años después. Pues el que leyó el 126 debe decirnos. ¿Qué dice el 127 del Estatuto de Roma? Usted lo leyó. 126. En el 2002, una vez se estableció. Sexagésimo. Sí, se estableció en el 60, ¿no? Entrará el primer medio del mes siguiente o sexagésimo día a partir de la fecha. Entonces, primer día del mes siguiente. Eso se cumplió, el hecho, las 60 ratificaciones se cumplieron el 11 de abril de 2002. Entraría en vigor cuando, en mayo, ¿cierto? El primer día del mes siguiente. Eso es lo que dice allá. ¿Sí? ¿Cómo dice? Sí, del primero al 6. Del mes siguiente, dice. Sí. Del primer día del mes siguiente al sexagésimo día. Por eso. A partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Entonces, ustedes tienen que hacer la cuenta, digamos, cuando se van a juzgar a una persona, usted como abogado tiene que decir, ¿qué dice el artículo 126 sobre vigor? ¿Cuándo se ratificó? ¿Cuándo entró la última ratificación de la 60? Cuente las reglas de las condiciones de vigor y en ese momento se hace exigible y surge la obligación de cumplir. Bien, entonces, ¿quiénes? Pues ya dijimos que la Corte Penal Internacional está bajo el control de los 5 miembros permanentes de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. ¿Cuáles son? Ustedes lo dijeron ya la China, Japón, Rusia y el otro es Gran Bretaña. Sí, Reino Unido, Gran Bretaña, está la Unión Soviética, la URSS, en ese momento China, Estados Unidos y Francia, ¿no? Francia. Sí, son los 5 estados. Pero porque ellos son los que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Bien, y hay una precisión allí que yo coloqué, es que la Corte Penal Internacional no actúa a iniciativa propia, no actúa oficiosamente para iniciar, ella no anda mirando los magistrados. Hay que diferenciar la Corte del fiscal, ¿no? Una cosa es el fiscal y otra cosa es la Corte. La Corte tiene unos magistrados, unos jueces,
de la Corte, pero el fiscal es aparte. Entonces, lo que hay allí es que ella no actúa por iniciativa propia o por denuncia de un nacional o de una persona jurídica de un Estado. Se requiere que, ahí es lo que está en la segunda parte, se requiere para que la Corte actúe que un Estado o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas denuncie ante el fiscal. ¿Sí? No un nacional de un Estado, sino que sea el Estado que es parte, del Consejo. no parte del Estatuto de Roma, parte del tratado. Se requiere que un Estado o el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad son los 5 más los 5 principales permanentes, más los 10 transitorios, que tomen una resolución y digan, Corte, investigue lo siguiente, ¿listo? Entonces, denuncia ante el fiscal, o que es decir, el fiscal, a iniciativa propia, por iniciativa propia inicia la investigación. Entonces, ustedes recuerdan, ayer me decía una alumna en la otra clase, doctor, pero recuerde que unos particulares nacionales colombianos presentaron una denuncia por el delito de lesa humanidad, o que se haya sido crimen de guerra contra el presidente Uribe. Y creo que el presidente Uribe había presentado una denuncia contra el viejo Chávez, el Oxiso. Y entonces, doctor, ¿cómo así, cómo ver allí? Si es que ellos no pueden hacerlo, los particulares, tiene que ser un Estado, o tiene que ser el Consejo de Seguridad, o tiene que ser que el fiscal lo inicie oficiosamente. ¿Cómo operaría ahí frente a los particulares? ¿Cuál sería la vía? Los particulares deberían motivar, una de las hipótesis es que motiven al Estado a presentar la denuncia. Esa es una. Entonces, suponga que el Estado no les camina y que hagan lobby ante el Consejo de Seguridad, no creo. Entonces, ¿cuál es el camino que les queda? Yo le decía, no, deben ir ante el fiscal, la Corte, presentarle los elementos correspondientes que él se crea el cuento, que él considere que sí se tiene algo ahí, que él crea que sí hay la posibilidad o que sí sean las condiciones para iniciar, pase la... Es que estaba en sustentación de pares académicos de la especialización de administrativo y contractual. Casi nos toca ya la de ustedes el otro mes. Señor, el otro mes toca con ustedes y lo vamos a invitar a que vayan con los padres. Entonces, señor, los padres son personas que son también académicos y que el Estado les da la función de venir a revisar. Aquí tenemos varios profesores que son padres académicos. Entonces, cuando una universidad quiere acreditar un programa, pues quiere acreditar no sino pedir el registro calificado de un programa, pasa a cumplir 9 condiciones. Denominación, justificación del tema del curricular, 9 condiciones, profesores, docentes, instalaciones, 9 condiciones. Entonces pasa eso al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación tiene un listado de académicos que tienen la condición de pares, es decir, son pares nuestros. Vienen ellos y nos revisan a nosotros. Y tal vez nosotros en la oportunidad vayamos a revisar al otro lado. Entonces toca frente a ellos sustentar las condiciones y acreditar las condiciones. Entonces, ¿quién tiene que estar ahí? Pues el director de posgrados. Pero está el rector, están todos, estamos allí todo el día. Y mañana tenemos también reunión con ellos, pero entonces ya las reuniones con empresarios que hayan pertenecido al programa, egresados, con docentes y con alumnos.
Entonces, los alumnos de la especialización de administrativo y contractual pues van a estar reuniéndose con los padres. Y los padres les van a preguntar sobre lo que la universidad dijo frente al currículum. Lo que mañana tenemos que estar presentes. Ustedes son de penal. Sí, por eso. Pero entonces le hago la precisión por lo que ya le dije. Yo le dije entre líneas, usted es un hombre inteligente, lo podrá comprender. ¿Verdad? Yo le dije, necesitamos a los docentes de Derecho Administrativo y Contractual. Me dijo una compañera de arriba, doctor, nosotros de penal podemos acudir. Y le dije, sí, claro, pudiera, pero hay casos en que uno tiene que hacer bulto, presencia. ¿Sí? Pero en ese hacer presencia no te recomiendo. Y entonces nos falta la criatura que ellos dicen especialización en penal y criminalística, entonces le dicen como la vivienda, ¿cierto? Porque no puede decir nada de la especialización de administrativo y contractual porque no es alumno ni egresado ni empresario de esa especialización. Entonces, quien vaya, como Camilo que quiere amablemente colaborarnos, debe tener claro que él es alumno de la especialización de administración y contractual. ¿Sí? Ese es el tema. Bien. Entonces, precisado eso, que espero que haya quedado relativamente claro bien, existe algo que es también en el derecho penal internacional, que es la competencia. Recuerden que existe el tema de la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción. Ustedes que son abogados saben qué es la jurisdicción y qué es la competencia, ¿cierto? La jurisdicción es el área que... Bueno, eso. Entonces, bueno, hay varias acepciones de la... Bueno, entonces, él nos va a decir que la jurisdicción es el escenario geográfico, dice él, digamos que está ligado al escenario geográfico sobre el cual se ejerce la competencia. Eso ya vas a decir. Entonces, lo que vas a decir. Yo creo que eso es lo que debe haber dicho. Sí, yo creo que eso es lo que usted debe decir porque usted es un hombre inteligente y asertivo. Entonces dice, usted me dijo, es el territorio, y yo dije, sí, está equivocado. Otra competencia se da por el territorio. No, la competencia es una atribución para hacer algo, pero el juez penal municipal de Bogotá tiene una competencia que ejerce sobre qué escenario, sobre Bogotá, no puede irse a Vaca. Pueden tener la competencia, pero no la competencia. Eso, ve que hay una diferencia, puede tener la competencia, pero no la jurisdicción. Pero el juez laboral de Bogotá tiene jurisdicción en Bogotá, pero no tiene competencia para asuntos penales. ¿Sí ven la diferencia? A eso era que yo pensé que usted aguantaba. ¿Señor? Eso, ¿ves? Sí lo pude interpretar. Sí lo pude interpretar. Pero la jurisdicción también tiene que ver con un escenario y asuntos respecto de los cuales, por ejemplo, la jurisdicción penal no es lo mismo que la jurisdicción laboral, porque la jurisdicción penal conoce de los delitos, de las conductas punibles, y la jurisdicción laboral de los asuntos laborales. También es una acepción de jurisdicción, pero la competencia es de atribución convencional o legal y es el encargo de ejercer una función en asuntos específicos. Si usted mira, bueno, para poderlo comprender mejor, si mira el artículo 32 o el 35 del Código, ¿tiene el Código Penal ahí? Gabriel, Código Penal. ¿Dónde la competencia? Bueno, el Código Penal. Artículo de procedimiento penal, artículo 35, es para poder, porque ustedes deben saber eso. Un ejemplo fácil de competencia sería de pronto funcionario de policía. No, ellos no tienen competencia. Los oficiales tampoco tienen competencia. Por ejemplo, la policía de vigilancia. No tienen competencia, no tienen competencia. En materia. Los
O sea, ¿lo volvieron a cambiar? Sí, porque se compartía el grupo de relaciones. El ¿Para qué 35. lo compartió? El 34 es la competencia interna de los juzgados. Y entonces, Pues, Que es de me dice compartió, ¿por qué lo compartió? Pues compartimos el grupo de Bueno, entonces, vale, mire, procedimiento penal, dijo aquí. En la segunda parte está el procedimiento penal. Primero está el código penal, luego el procedimiento y busco el 35. Por ejemplo, ¿quién conoce de un delito de tortura? De los jueces penales del circuito Especializado. Es decir, ¿quién tiene la competencia para conocer de esos delitos de tortura? Competencia. Pero si la tortura se dio en Riohacha, ¿quién tiene la jurisdicción? El de Riohacha y no el de Bogotá. ¿Sí hay la diferencia? Son dos cosas totalmente diferentes. En general la gente confunde la jurisdicción con la competencia y no es lo mismo. ¿Sí? Un juez laboral puede conocer de la investigación de un delito de tortura. ¿Por qué no? Porque él pertenece a otra jurisdicción. Es decir, a otros asuntos de tipo judicial. Su jurisdicción es laboral. Le toca una jurisdicción de qué tipo? Penal. Pero esa jurisdicción representada respecto de un territorio, ¿sí? Y de una competencia asignada por el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal. ¿Está claro? Sí. Bueno, listo. Ustedes lo sabían, pero es que a mí me gusta. La jurisdicción es más general y la competencia es específica. No, la jurisdicción es diferente. Es un No, por proceso eso. diferente. Porque pueden tener las dos la misma jurisdicción, ¿sí? Cuando hablamos de jurisdicción, puede ser el territorio y todos pueden tener la jurisdicción, pero no tienen la competencia. También puede ocurrir, ¿sí? Pero recuerda que la jurisdicción tiene dos acepciones como mínimo. Una respecto del territorio y una respecto de los asuntos judiciales que puede conocer. Y la competencia es la atribución específica de un asunto o de varios asuntos. ¿De acuerdo? Como lo que hacen acá ante los tribunales a los Sí, que les asignan una jurisdicción y una competencia. Le dijeron la jurisdicción es lo de Kosovo. Ruanda, no sé, cosas, Kosovo, para Líbano, eso nada más que usted tiene que eso. Y la competencia respecto de los crímenes, digamos las violaciones a las normas del derecho internacional humanitario del 1 de diciembre, ¿no es que? A tal fecha. Esa es la competencia, ¿de acuerdo? Listo, bien. Entonces, la Corte Penal Internacional también tiene una competencia. ¿Dónde está la competencia? ¿Dónde está la atribución de la competencia para la Corte Penal Internacional? Lo leyeron y lo pueden buscar nuevamente en el artículo 5 que le dice la Corte Penal conocerá de tales delitos. Entonces, artículo 5 del Estatuto de Roma. Ahí dice la competencia para poder nosotros mirar cuáles son las condiciones para el ejercicio de esa competencia, el artículo 5. ¿La jurisdicción cuál es? Crímenes de la competencia. De todo el territorio de todos los estados que son parte del Estatuto de Roma, ¿cierto? Bien. Quinto. Quinto dice, crímenes de la competencia de la Corte. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto respecto a los siguientes crímenes: el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el crimen de agresión. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se... Eso, lo leímos ayer y eso, listo, está bien, quedó claro, ¿no? Entonces, para que la Corte pueda ejercer esa competencia que trae el artículo 5 del Estatuto de Roma, hay unas condiciones. ¿Cuáles son? La primera la vimos ayer, que es la complementariedad o subsidiariedad.
yo les dije que más bien a mí me gustaba para el derecho penal internacional el término complementariedad. ¿Sabemos qué es la complementariedad? Hijos, yo ayer traté de explicarlo, pero Gabriel, ven por favor. Ya te digo a cuál vas. Ven por favor. Porque el trabajo mañana es el grupo, ¿sí? Señor, Trabajo mañana será el grupo. ¿trabajo mañana? ¿Cómo así? El de no se presenta. Sí, es el grupo, sí. Ve a la termina número 8A, complementariedad y está bien, listo. Entonces, ¿Mañana? No, hay un taller por acá. Pero lo de la el de la coevaluación. Sí, la coevaluación, porque el otro es en la sesión penúltima, que es el de. Perdón, esto es como en la plataforma se subió un taller. Ya, esa es otra cosa. Pensé que me estaba hablando de la coevaluación. Pero profe, hay un taller para la sesión 6, ¿no? Sí, pero eso lo hacen ustedes lo pueden hacer en grupo si quieren, se ponen de acuerdo todos y lo hacen en conjunto. ¿Para cuándo? Pero todos deben desarrollar el taller. Sí, hay un taller que desarrollar la plataforma. Que es en la sesión 6. Sí, lo desarrollan en grupo. Si quieren, uno solo lo hace y los demás lo Fuera del realizan. trabajo que tenemos que hacer. Fuera del trabajo de coevaluación. No, el 27. De coevaluación. Es de complementariedad y el otro es de víctimas de Cuba. Es el de complementariedad que yo digo que estaba para subirlo en la sesión 6. Coevaluación. ¿Qué sesión estamos? Estamos en la sesión. Por eso en las 6, ¿cuál es el problema? Lo pueden hacer en grupo, no hay problema. Yo no estoy con aquello de que no se compartan, no, sí, si quieren reúnanse y lo hacen en grupo, pero todos lo suben para poderlos coevaluar. Pero recuerden que los grupos deben estar determinados para poder coevaluar. ¿Sí me vayan a entender? Una es la autoevaluación que usted solito la aporta. Le voy a decir el otro término, pero se lo vamos a hacer. Entonces, usted la aporta la nota. Otra es la coevaluación, que es el grupito que tienen, lo hace y lo suben. ¿Sí? Bien. Y yo de eso les coloco un taller para coevaluar. Es decir, o les coloco un foro que participen y coevalúen eso. Bien, y el otro es el trabajo que vale el 40%, que es el TIS. ¿Qué es el TIS? Que eso es el tema de víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Sí es eso? Sí, el de Cuba, sí. El acuerdo de La Habana. Listo. Bien, entonces, primera condición para que la Corte pueda desarrollar su competencia del artículo 5. La complementariedad. Entonces, si yo le digo así de rompe, usted, ¿en qué consiste el principio de complementariedad? Conoce la Corte de cuando, se recuerde, cuando el Estado no quiere investigar los delitos de esa comunidad, entonces. Esa es una de las hipótesis, ¿cierto? Una de las hipótesis yo la expliqué aquí. Lo primero que ustedes tienen que saber es que la obligación de investigar y castigar los crímenes internacionales le corresponde a quién? Al Estado, que es parte del Estatuto de Roma, ¿cierto? Bien, ese es lo primero. Y a partir de eso, debe tener claro que la jurisdicción, no la Corte, la jurisdicción, el ejercicio de la activación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para que ella pueda ejercer la competencia, ¿sí? Solo ocurre para suplir esas faltas de las jurisdicciones nacionales. ¿No? Hijo, ¿qué comprendió de lo que digo? Estoy hablando de complementariedad. Y estoy diciendo que la regla general es que quien debe investigar esos crímenes son los estados parte con sus jurisdicciones internas. ¿Sí? Y la complementariedad consiste en que esa jurisdicción de la Corte Penal Internacional solo se activa para suplir
la falta o la ausencia, la omisión de esas jurisdicciones domésticas o nacionales. Ese es el primero. Eso es complementaria. ¿Era lo que tenías en mente, hijo? Sí. Bueno, entonces, esa es la primera regla. Solo suple las faltas de las jurisdicciones domésticas nacionales. Segundo, la Corte asume preferentemente solo cuando el Estado parte, que suponga Colombia. El Estado colombiano no está dispuesto a adelantar la investigación. Y yo les dije ahí los casos de la amnistía y el indulto. En la amnistía porque renuncia al ejercicio de la acción penal. Y en el indulto, ¿por qué? Porque habiendo ejercido la acción penal, investigado el condenado, perdón, dice, no voy a cobrar, ¿sí? Eso quiere decir que la Corte Penal no puede activar su jurisdicción si el Estado está adelantando la investigación. Entonces, la Corte asume la investigación penal internacional cuando el Estado no quiere investigar, no puede hacerlo, o cuando el Estado ha asumido la investigación, pero no desea o no puede agotar el enjuiciamiento, se quedó allí. ¿Se han visto en Colombia que los procesos? Yo como fiscal de derechos humanos tuve procesos de violación de derechos humanos que venían desde el año 90. Y eso fue hace 4 o 5 años y estaban ahí dando vueltas. O sea, nunca llegó a un enjuiciamiento. Pásenla, por favor. Bien, seguimos hablando de complementariedad. Adicionalmente, la Corte sí puede asumir la competencia cuando la persona ha sido condenada o absuelta, pero el proceso tuvo el propósito de sustraerle a su responsabilidad penal. No sé si esto les parece algo a los procesos de justicia y paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz. El Estado los investiga, puede ser que los condene o puede ser que los absuelva, pero tenía la intención, manipulando el proceso, para absolverlo de responsabilidad penal. También cuando el Estado adelantó el proceso, pero no lo hizo de manera independiente e imparcial. Entonces, de conformidad con las garantías procesales, no lo hizo. ¿Quién activa eso? Ya le digo, le dije tres posibilidades. Una, que un Estado parte lo solicite a la Corte, al fiscal de la Corte. Dos, que el Consejo de Seguridad lo solicite. Tres, que el fiscal, hecho el análisis correspondiente, decida llevarlo ante la Corte, iniciar la investigación. ¿De acuerdo? ¿Víctimas no? Las víctimas no, yo les expliqué que las víctimas podrían acudir al Estado para que lo solicite o podrían acudir al fiscal para que él active la investigación. Pero ellos no pueden ir ante los jueces de la Corte Penal Internacional para pedir que les activen. Tienen que pasar por el fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, quizás de pronto ahorita, como ya están esas primeras condenas de la Justicia Especial para la Paz, actualmente alguien podría, digamos, poner su conocimiento de la Corte y que ella tome la competencia. No puede hacerlo. No puede hacer lo que tendría que ir al fiscal de la Corte. Tendría que ir al fiscal de la Corte, pero entonces viene la discusión si esa condena que se colocó allí cumple estándares internacionales o no, simplemente es una pantomima. ¿Qué es lo que Tiene que demostrar que el pronto fue manipulado. No, pero pues una persona que 50 homicidios y 9 cuantas desapariciones y reclutamiento ilegal le dice 5 años, abraza a la persona, bota una lágrima, 5 años de prisión, pero no va a pagar nada. Lo vamos a enviar como patrullerito de la paz y le vamos además a pagar. Por eso. Esa tendría una discusión, ¿no? Y ahí no entonces entraría el fiscal internacional a ver. Tendría que ir a
fiscal puede hacerlo oficiosamente. Y usted dice, no, listo. Ah, bueno, entonces ahí sí las víctimas pueden ir es donde el fiscal Eso. ya internacional. Ah, O sea, que el fiscal que haya... al fiscal de la corte, Ok. para que el fiscal de la corte revise y él pueda iniciar la investigación y en algún momento acusar ante la corte. ¿Y por qué le dice al doctor que no? Que no puede ir ante la corte directamente, sino el fiscal. Ah, Y él pero- mismo corrigió. Él mismo corrigió y dijo, ah, sí, eso Sí lo podrían hacer, digamos. claro. Pero no ante la corte, sino ante el fiscal de la corte, para que el fiscal de la corte piense que puede iniciar la investigación y hacerlo. ¿De acuerdo? O sea, todavía no se han salvado. No, todavía no, no se han salvado de la ley, todavía están Por eso sí está. apretando. Es que todo, yo pienso Y ahí se que puede oponer el verdaderamente, presidente. señor, Se puede oponer el presidente como él fue el que firmó el tratado. no, Lo firmó, sí, lo no, firmó, porque sí, lo firmó, lo ratificó. ahí está la complementariedad. Claro que el Estado dirá, mire que sí se les investigó y se les condenó y se les impuso una pena, pero esta pena es ejemplarizante, cumple estándares internacionales realmente o es una burla. No sabemos, cuando eso ocurra, Y ahí se puede entonces también desligar, que si no quiero ser más de tratados si llegan a hacer eso. no, pero la denuncia del tratado produce efectos hacia el futuro, no retroactivos. O sea que lo que se consolidó durante el tiempo de la ratificación o lo que sea, se queda. Hacia el futuro ya no más. ¿De acuerdo? Bien. Pero debe la Corte verificar, el fiscal de la Corte debe, para intervenir siempre deberá verificar que la conducta que se denuncia representa una gravedad suficiente, ¿sí? El crimen que está denunciando resulta grave, tiene una connotación internacional y se justifica que él intervenga y inicie la investigación porque advierte que se afectó gravemente a la comunidad internacional o a la humanidad en su conjunto, es decir, debe ser un crimen de una connotación más grave, tal que alcance a afectar, no que mataron a Pepito Pérez, no, ese es un tema que realmente a la comunidad internacional no le importa, digamos, le dieron muerte al señor del Centro Democrático, el hijo del nieto que fue allá. No, terrible es eso, porque la vida de todo ser humano es valiosa, pero es igual valiosa la de la niña y que la mía y la de Pepito Pérez. ¿Sí? Entonces, los que le dan esa connotación de trascendencia por encima de las otras vidas son los medios, pero realmente en cuanto a derecho humano o derecho constitucional es el derecho a la vida, ya. Ahí no puede discriminarse que la de ese señor se hable, pero la del habitante de calle no. Vale lo mismo. Pero hay circunstancias, como ustedes vieron de pronto en Ruanda, que hubo el Tribunal Especial para Ruanda, sí mataron, no sé, casi 1 millón de personas. Vieron ese documental que me parece terrible, y mataron a machete, a garrotazos con piedras, a mujeres, las mataron muchas veces y las mutilaron. Eso es una cosa que cualquier integrante de la comunidad internacional se sentiría muy afectado. No es lo mismo matar a un fulano que matar 800 personas en los términos que lo hicieron y en tan poco tiempo. ¿Sí? Y con el motivo que es más sano, que es acabar con una etnia, los hutus sobre los tutsis. Querían acabar con eso, con esa población, porque en el fondo había unas disputas económicas, pero el argumento era que porque los unos eran más, la boca más grande, más regordetes, con la tenía más grande, los labios y toda esa cosa. Entonces existía esa pugna, pero finalmente era una pugna por el poder, ¿no? Bien. Entonces el fiscal siempre debe revisar eso, no pasa nada. Bien. Entonces, adicionalmente, entre esas condiciones para el ejercicio de la competencia, debe tener en cuenta el fiscal de la Corte, y por supuesto la Corte Penal Internacional, los jueces, que
la responsabilidad penal, igual ocurre en Colombia, ¿no? La responsabilidad es individual. ¿De quién? De quien participó en la conducta o es el autor de la conducta. Y frente a la conducta con la que leyó el compañero el artículo 5, y que debe ser una persona que tenga más de 18 años, porque si es al momento de la comisión de la conducta para el crimen internacional tenía 16 años, no podría ejercer la competencia. La Corte Penal Internacional. Y además está supeditada, tiene que mirar muchas cosas, pero adicionalmente está supeditada la decisión de la competencia a que el Estado haya ratificado el estatuto. En el caso de Colombia, y que no haya estado sometida a la norma de esta transitoria que les mencioné, el 124. ¿Qué es cuál? El señor que leyó, ¿qué es cuál? La de la 124. Que habla del vigor y la... Que no haya una norma transitoria que impida la competencia de la Corte, porque en este caso eran 7 años. Tengo que si puede salir un momentico la seguro le llegó el mensaje. Hija, puedes sentarme un momentico y cuando yo te diga pasa la... Gabriel, ven, acompáñame. Entonces, está supeditada adicional a lo que ya he dicho, que el Estado debe mirar si el Estado ratificó el estatuto. Digamos, dentro de ese ratificó implica también los que han adherido, ¿no? No solo que firmó, porque yo les hice una diferencia aquí entre firma y ratificación. La firma es solo decir sí, me comprometo, pero no doy el consentimiento todavía. Entonces, en este caso es que haya ratificado el Estatuto de Roma. Es decir, lo que dice allí es que el Estado donde se cometió la infracción, es decir, el territorio del Estado donde se cometió la infracción, o el Estado del cual el nacional y el acusado sean parte del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, o que no habiendo ratificado el Estatuto de Roma, solicite para un caso particular que se asuma. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de competencia respecto de la ratificación? El Estado no haya ratificado. Bien, en vigor el tratado. Segundo, que la persona que es juzgada sea nacional de un Estado que haya ratificado. O que no, perteneciendo a un Estado diferente, un ciudadano de un Estado que no ratificó comete el crimen en el territorio de un Estado que sí lo hizo. Digamos, un gringo, Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, pero si un gringo se viniese aquí al territorio colombiano y cometiese crímenes internacionales, él sería sujeto de la acción de la Corte Penal Internacional, porque su Estado no lo ratificó, pero él lo cometió. Pero adicionalmente, también ejerce la competencia si el Estado no habiendo ratificado, solicita a la Corte que para este caso puntual diga, yo quiero que ejerza la competencia. ¿Sí me voy a entender ahí? Entonces, eso no le hace parte del tratado ni le da competencia para todos, sino específicamente para el asunto que el Estado le solicitó frente a un caso particular, que manifieste la aceptación de la competencia de la Corte ante la Secretaría de este organismo internacional. Pasa la número 11. Eso. Y también, adicionalmente, la Corte debe mirar para el ejercicio, ahí sí de la jurisdicción, lo siguiente, que la competencia tiene unos factores que debe tener en cuenta. Primer factor que debe tener en cuenta es lo que se llama ratione loci. ¿Qué es? ¿Qué es loci? El lugar. Entonces, la competencia geográfica. Entonces, es general, en principio no hay ningún tipo de restricción, a priori no hay límites, pero en la práctica sí los hay.
debe estar supeditado a los territorios de los estados que son parte del Estatuto de Roma, mencionen los. Y aparece la competencia temporal, relación temporis. ¿Qué quiere decir competencia temporal? Que la Corte solo puede ejercer su competencia a partir de la entrada en vigor del estatuto, que es el 1 de julio de 2002. ¿Recuerdan cuándo fue que se logró la 60 ratificación? Abril, ¿cierto? Mayo, junio, julio. Entonces, decía el primer día y el mes siguiente después de los 60 días, ¿no? De los 60 Eso. Entonces, por eso es que entró en vigencia o vigor el 1 de julio de 2002. Pero eso depende del momento en que se ratifiquen los estados. Y de ahí en adelante se pueden seguir dando ratificaciones, porque muchos estados seguramente no estuvieron entre esos 60, pero sí han firmado. Entonces siguieron ratificando. Que es diferente a los que no habiendo firmado se antojaron y admitieron. Son dos cosas diferentes. Entonces, sería claro que a partir del 1 de julio de 2002, pero resulta que no está claro porque cada estado va ratificando en la medida que se le va dando la gana. ¿Sí? Entonces, tendría que mirar eso. A priori es bastante amplia, en la práctica existen problemas, pues todos los estados comenzaron a ratificar el estatuto después de esa fecha, del 1 de julio de 2002. Habría que mirar en qué momento. Ahí sí ya no se cuenta el 1 de julio para los que ratificaron después, porque empiezan a partir de la ratificación. Aunque ahí el Estatuto de Roma seguramente dice, después del artículo de vigor, que es como el 124 para adelante, por allá debe de decir cómo pues, se cuentan los años para los que ratificaron después del vigor. No sé si al día siguiente de la... ¿Qué dice allá? Dice, el presente estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al 60º día a partir de la fecha que se deposite el poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 60º instrumento de ratificación, Sí. aceptación, aprobación o adhesión. Sí, pero ahí debe haber una norma para los que ratificaron después. Respecto de cada estado que ratifique, acepte o apruebe el Eso. presente estatuto o se adhiera a él después de que sea depositado el 60º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al 60º día a partir de la fecha en que haya depositado ese instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Ustedes tienen que hacer esa cuestión. A partir de la fecha en que ratificó después de que el tratado esté en vigor, ya no cuenta, sino otro estado, habiendo firmado, ratificó fue después de que el tratado esté en vigor, tiene que aplicar esa norma. ¿Sí? Entonces, suponga que eso entró en vigencia en el 1 de julio de 2012, pero el Estado ratificó el 1 de agosto de 2002, después de que estaba en vigor. Entonces, haga la cuenta. Y ahí tendrá que mirar cuándo entra en vigor para eso. Para el tiempo, la competencia temporal, relación de temporis. Pasa, por favor. Y existe la competencia personal o relaciones personales, que también debe tener en cuenta de la Corte. La Corte es a priori competente para investigar a cualquier persona, pero hay dos límites importantes. ¿Cuáles son? Primero, solamente puede investigar las personas físicas, es decir, naturales. No puede investigar a las personas jurídicas o morales. ¿Saben eso? Segundo, personas que hayan tenido más de 18 años para el momento de los actos. Si en este momento tiene 24, pero al momento de cometer la conducta tenía menos de 18, no tiene competencia la Corte por el tema de relaciones personales, por efecto del tema de la protección de los derechos de los niños. Ahí está el tema de los tribunales ad hoc, que eso es otra cosa, que dice, eso no opera así. Es una novedad frente a otras jurisdicciones, aunque de ellas, Yugoslavia y Malta no hubo menos
no menos investigados, demostrados, pero en Sierra Leona sí hubo niños. Los dados, allá no operó esa restricción. Aquí sí tenía que tener 18 años. Listo, pasemos. La competencia, también de tener la competencia material o relaciones materiales. ¿Qué pasó? Es que estamos cuadrando las reuniones de manera que estamos. Estaba reunido con el doctor Claro, para que llegaran a la familia. ¿Qué más se puede decir? Entonces, el doctor William decía que tomamos que no preguntar. Entonces decía que qué bien estaba en el gimnasio. Bueno, pero ¿cómo quedó lo de los enlaces? Los enlaces yo los tienes tú. Y esos enlaces hay que compartirlos a estudiantes egresados en la hora que ellos eligen, para que se conecten. Pero mira, ya tiene estudiantes con más de 20 o 20. Los egresados ya están listos, preparados. ¿Están en mi WhatsApp? Sí. ¿Revisó? Sí. ¿Están? Sí, con la hora. Oye, bueno, y entonces ¿por qué no me los suministra la doctora Liliana? La doctora Liliana que mañana los compartan, no desde ahora. Sí, no, ya no estoy en la doctora y, o sea, el doctor nos envió lo que estaba viendo que el compartió son unos formularios de Google para hacer las actas y la asistencia. Bueno, listo. Entonces, vamos, es que esto de cada uno de estos temas es muy fácil. Y poner de acuerdo a tanta gente tampoco es fácil. O sea que uno sufre, ¿no? Listo, entonces la competencia, relación material o competencia material, dice, señor, usted tiene que tener en cuenta que solo puede ejercer la competencia respecto de los delitos que están en el artículo 5, que el señor lo ha leído 3 veces ya, ¿sí? Que son genocidio, crímenes contra la humanidad, donde lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión del artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. No va a investigar otros delitos porque no se le asignó esa competencia a la Corte Penal Internacional. Entonces, miremos, hay un documento que son los elementos de los crímenes, creo que está por allá, acá. Miremos más adelante, Gabriel, dónde está la descripción de los crímenes internacionales. Pues yo lo miro acá y te digo que para que ellos lo vayan mirando. Pero están en el artículo 6, 7 y 8 el estatuto. Lo miramos de una vez y luego nos devolvemos para mirar. Para explicar otras cosas. Espera un segundito, ya les digo para ponerlos allí. Entonces, está a la página en la 23. Y luego nos volvemos allí. Entonces, la 23 está de los crímenes que están en el quinto y que usted tiene allí en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y que están en el artículo 5. ¿Listo? La Corte tiene competencia material sobre 4 tipos de delitos: crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión. Lo de agresión lo vimos el día de ayer, dijimos la declaración de Kampala y toda esa cuestión. Bien, genocidio. Existe en Colombia en el Código Penal, el delito de genocidio, 1101. Ahí lo tiene, dijo la voz, ahí lo tiene abajo. El 101 del Código Penal. Porque yo les dije que el primer obligado, y ayer se los dije también, el primer obligado para investigar esos delitos internacionales es el Estado. Y Colombia es parte del Estatuto de Roma, pero lo debe investigar ella. Y entonces, por eso, en la ley 599 de 2000, que tú tienes allá a la mano, en el 101 del Código Penal, tipificó el tipo penal del homicidio, del genocidio, perdón. Entonces, ¿qué dice el genocidio? El genocidio dice,
y con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, que actúe dentro del marco de la ley por razón de su pertenencia al mismo ocasionar la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de 30 a 40 años. Y se terminó. ¿Y qué? Terminó allí. La pena será de prisión de 10 a 25 años o 160 meses, 400 salarios. Sí, ya lo que. Eso, ahí es la Ya lo descripción cambian de la sanción. típica de la ley penal colombiana. El tipo penal internacional es mucho más amplio. El día de mañana vamos a revisar, sí, yo sé que está aquí, mira, se me hace recordar una compañera que teníamos que se llamaba Doris Amado. Oye, bueno, claro, es que quiero contarles algo de mi juventud. Ella me copiaba hasta el suspiro al profesor. Y tenía un libro grande de 5 materias, pero era pesado. Y esa señora era ella era la que decía cuando terminaba la clase. Entonces, cuando el profesor se pasaba, ella empezaba y todos la mirábamos. Entonces, ella agarró una vez el libro que se hablaba así durísimo. Y entonces, bueno, dejemos ahí. Ella es nuestra persona amada. Mañana nos vemos con la ayuda del Señor virtualmente y vamos a mirar los crímenes internacionales y vamos a mirar los elementos de los crímenes. ¿Cuándo ustedes van a valorar eso que les estoy explicando? Cuando venga un cliente y diga, doctor, tengo un asunto de la Corte Penal Internacional, o doctor, me están criticando de genocidio, el centro del pueblo, para decir, el profesor me habló de eso. ¿Listo? Y entonces me llaman a mí, yo como ya estoy pensionado, quiero encontrarme los magistrados judiciales. Tenemos que encontrar. Señor, Yo creo que sí me dijeron que estaban esperando que te dijeron. No te dijeron. Pero después que te analizaron, ellos que me parece esto. Bueno, y ustedes me cuentan entonces. No, yo creo que la doctora ya solo tiene una para ver el tipo de contrato que todos están contando y el tipo de contrato es más de ¿Recuerdas que los 10 tipos de contratos? Sí, que eran de tiempo completo, de medio tiempo, de hora carta. bueno, Bueno, vamos. Vete y yo me... no, Pues porque yo tengo que solucionar lo que yo veo. espere,